Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un gusto saludarles en este martes 1 de julio del 2025. Ya estamos a mitad de este año que se nos ha ido como agua entre las manos, la verdad que muy rápido. Y bueno, muy contentos de estar hoy aquí, de coincidir con Luis, con Jan. ¿Cómo se encuentran esta tarde? A todo dar. Listos. Excelente, me da mucho gusto poder estar ahora en el programa. La verdad es que cuando no puedo coincidir, sí me pesa no estar acá en el programa, pero hoy, gracias a Dios, todo pudo funcionar para que estemos acá en el programa. Y la verdad es que desearles muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el horario en el que estén sintonizando este conversatorio. En este, nuestro martes educativo, hoy el tema la verdad es que bastante interesante, pero antes de entrar en materia, quisiera compartir con nuestro auditorio nuestros datos de contacto, a los que ustedes saben, nos pueden hacer llegar todas sus dudas, inquietudes, sugerencias, todos aquellos temas que ustedes crean son de interés de padres de familia, de alumnos, de docentes, de administrativos, pues aquí los podemos estar compartiendo, nos ponemos a chambear, a investigar, a trabajar en ello para que pues bueno, se puedan aquí compartir justamente las ideas, los puntos de vista que a ustedes les dé pues también un rumbo, un norte respecto de esos temas que a veces parecieran complejos y que cuando ya se comparten, sin duda que pues creo que se van encontrando las soluciones. Saben que nos pueden encontrar en Facebook, por supuesto en YouTube, con nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp. Y bueno, ahí nos dará mucho gusto poder retroalimentar todos y cada uno de sus comentarios. Recordarles además que cuando se inscriben a estos conversatorios, ustedes pueden solicitar su constancia de participación, misma que tiene valor curricular. Y bueno, sin más, quisiera entrar en materia esta tarde-noche y pedirle a nuestro compañero y amigo Jan que nos permita dar esa idea introductoria en esta ocasión al tema que hemos denominado en una gran interrogante, burocracia y docencia. Está sin duda interesante la pregunta. Y bueno, Jan, los micrófonos son todos tuyos. Adelante, te escuchamos. Gracias, gracias, gracias. Muy buenas noches a todos. Esperando que se encuentren de lo mejor, esperando que pues que este programa les sea de interés a todos. La verdad es que es un tema que a mí me llama un poco la atención porque lamentablemente hemos visto a lo largo de los años que la burocracia ha tomado muchísimo poder en todos los aspectos. Vemos burocracia cuando vamos a tener cualquier proceso importante, ¿no? Cuando tramitamos nuestro INE, em, cuando es proceso de elecciones, de las votaciones, cuando estamos adquiriendo algún servicio o algo, ajá, la burocracia está presente. Entonces, en la docencia, pues también ha tomado bastante revuelo esta parte de la burocracia, porque de alguna u otra forma el docente hoy en día está atenido a ciertos procedimientos, a ciertos protocolos que debe de cumplir, ¿no? Que debe de tener en regla. Ajá. Ya lo mencionaban con la teoría credencialista, ¿no? En donde tu currículum es el que habla, en donde el papelito es el que manda, a fin de cuentas, ¿sí? Tenemos esta corriente que nos indica o que nos preindicaba ya esta parte o este acercamiento a la burocracia en la docencia. Entonces, ¿por qué elegí este tema? Se estarán preguntando. Ah, bueno, en mis clases de maestría precisamente lo estuvimos comentando, que lamentablemente el docente ya no tiene tanta libertad, ya no tiene tanta flexibilidad, ya no tiene como tal una verdadera libertad catedrática, no tiene esa opción de verdaderamente expandir su currículum, de expandir como tal los conocimientos que transmite y enseña, porque está condicionado a diferentes elementos, llámese planeación, llámense políticas educativas, políticas de la misma universidad, o en su defecto, muchas veces está sujeto a los planes de estudio. Entonces, ¿por qué lo menciono, no? Porque me pasó, precisamente yo lo veía mucho tanto en la preparatoria como en la licenciatura. Los planes de estudio realmente estaban muy malos, muy, muy malos. Estaban muy limitados, muy cortos en conocimientos e información.
Y cuando le preguntabas a los coordinadores o a los docentes, te decían, pues es que así me lo mandaron. Es que es orden directa, desde arriba. Yo no puedo intervenir, yo no puedo decir nada. Ajá. O incluso directamente en las políticas de la escuela, ¿no? Te establecen, pues, cuáles son los lineamientos bajo los que tienes que dar tu cátedra como docente. Entonces vemos que el docente se encuentra presa de esta burocracia que realmente ya no permite que se dé un verdadero enfoque por competencias o un verdadero enfoque holístico, sino que únicamente está atenido a lo que básicamente le permiten enseñar. Y esto se me hace bastante interesante porque la educación basada en competencias, que es básicamente el enfoque que se ha estado buscando desde hace unos años para acá, realmente, al menos desde mi perspectiva, yo lo visualizo como hoy en día pareciera que es un maquillaje. Es como tratar de sacarle brillo a algo que verdaderamente está corrompido, ya sea por temas de corrupción, por temas de intereses, entre otras cuestiones. Entonces, a mí me nació bueno, me surgió esta pregunta de decir, verdaderamente, si está involucrada la burocracia es el culpable de que la docencia esté en riesgo, de no fomentar pensamiento crítico, de no fomentar las competencias, de no fomentar este enfoque holístico, o intervienen otros factores. Ajá. O en su defecto, la burocracia le hace daño a la docencia, ¿es mala la burocracia en la docencia? No sé, maestros, qué opinan al respecto. Yo dejo este enfoque del tema. ¿Qué opinan, maestros? Muchas gracias, Jan. Pues muy interesante, Luis, te toca, te toca ahí compartirnos tu punto de vista, porque son preguntas sin duda que nos llevan a la reflexión. Así es de que, bueno, a ver, te escuchamos. Adelante. Gracias, Azbeidi. Ya te extrañábamos, qué bueno que ya estás de vuelta aquí. De veras que es un programa que yo creo que cada quien le hemos estado poniendo nuestro sello personal, y cuando falta alguno de nosotros, la verdad es que nos sentimos como medio incompletos, como que algo nos hace falta. Y la verdad es que sí, ya nos hace falta tu punto de vista, porque nos medias bastante bien aquí en nuestros puntos de vista, y totalmente de acuerdo con Ian en el sentido de que su pregunta es bastante sensible. Esto es lo que pasa con la educación, está contaminada de burocracia. Pero fíjate que burocracia, déjame comentarles, pues es un término que en realidad no está mal creado. La burocracia, nosotros la hemos venido criticando, la hemos venido poniendo en un plano negativo prácticamente en cualquier campo. Ahorita mencionó Ian varios campos en los cuales nosotros vemos, y no diría vemos, sino vivimos lo que es la burocracia. ¿Por qué ese debería de ser el término correcto? Vivir la burocracia. ¿Y esto por qué? Bueno, ahorita lo explico. Menciona Ian la escuela, el hospital, el comercio, el banco, etcétera, las instituciones gubernamentales. En todos lados nosotros vivimos burocracia, porque burocracia, en su definición, digamos, más simple, es un sistema, es un ambiente. ¿Un ambiente de qué? Bueno, de varios componentes que tienden a regular ¿cómo se llama? Dicho ambiente, vamos a decirlo, lo tienden a regular como normas, reglas, ¿cómo se llama? Reglas conductuales de cómo comportarse, y formas, toda esta ideología, toda esta filosofía tiene que estar por escrito, tiene que estar documentado en formularios, vamos a llamarle así, documentos o formularios. Entonces, este sistema en realidad se vuelve tan complejo como tantos formularios y como tantas reglas estén documentadas.
¿A qué voy? Por ejemplo, si yo quiero solicitar un lápiz, bueno, pues hay que llenar un formulario, hay que llevar una fichita y hay que llevar esa fichita a que alguien nos la autorice, y una vez que ya está autorizada, entonces, bueno, vamos al almacén, a la requisición para que nos entreguen ¿cómo se llama? El lápiz a cambio de ese formulario. Bueno, este camino, esta ruta que llevamos de solicitar el lápiz, pues prácticamente lo vivimos en todas las instituciones. Entonces aquí la pregunta, y se vuelve muy interesante, ¿hasta dónde el docente o hasta dónde la docencia se topa con burocracia? Y pues hay que ser honestos, en toda la docencia, toda completita, pues prácticamente el 99% de la labor docente pues se topa con burocracia. Ese 1% que queda en este porcentaje que estoy hablando, pues es la creatividad del docente. La creatividad del docente pues prácticamente queda reducida a un X%, no vamos a decir que es un 1%, queda reducida a un corto porcentaje que tiene de libertad dentro de la clase. Pero en la clase, para entrar a la clase, nosotros sabemos que tenemos que preparar una planeación, tenemos que preparar unas listas, tenemos que preparar actividades que tenemos que desarrollar en la sesión. Entonces, estamos inmersos en la burocracia. Fíjate que burocracia, al final de cuentas, en su concepción histórica, no está tan mal, porque si no hubiera reglas, si no hubiera normas, sería un verdadero relajo. Entonces, no voy a entrar en detalles en la parte histórica, nada más comentar para la gente que nos está viendo, que no conoce, que no sabe, la burocracia o el término burocracia viene desde 1965 con un autor que se llama Max Weber, que retoma la crítica que hace, porque así nació el término burocracia, sí nace de una crítica de un comerciante francés que se llama de Gournay, bueno, su apellido es de Gournay, Jean-Marie, Claude, quién sabe qué, Vincent de Gournay, Vincent de Gournay, es su apellido. Él, al estar comerciando precisamente en Francia, se encuentra con que tiene que pedir permisos aquí, permisos allá, y entonces acaba por decir, esta es una buromanía. Y entonces, de ese término de buromanía, ¿cómo se llama? Max Weber retoma ese término, lo manifiesta en alguna de sus obras como burocracia. Burocracia es, fíjense bien, proviene de bureau en francés, quiere decir escritorio, y cracia proviene del griego kratos, que significa poder. Entonces, en realidad tenía razón de Gournay cuando hacía la crítica de que es el poder del escritorio. O sea, el que está en el escritorio y tiene el poder es el que manda las reglas, etc. Sí, dice bien Ian, ¿qué tan difícil es el sistema educativo con la burocracia? Pues sí es, porque precisamente las reglas nacen en el escritorio y complican y hacen muy largo el trayecto de la clase o de la docencia o de la creatividad del docente. Entonces, Max Weber dice que necesitamos burocracia, se necesita, yo estoy de acuerdo con él, porque si no sería un relajo, ¿sí? Sería todo un relajo, cada quien haría las cosas a su modo y podríamos tener muchos problemas, pero sí la burocracia nace de una crítica social, de alguien que se encuentra o se enfrenta a esos pasos o a esas trabas que vamos a ir platicando aquí más adelante, seguramente se encuentra ante eso. Entonces yo estoy de acuerdo muy bien con Ian, la burocracia es un ambiente, un sistema, pues hasta cierto punto
no quiero decir nocivo, pero sí por lo menos entorpece mucho la actividad de las instituciones. Yo estoy de acuerdo en que es necesario, pero aquí lo que necesitamos hacer es empezar a buscar mecanismos para agilizar esa burocracia. Muchas gracias Luis. Qué interesante. Y fíjate que justo cuando yo los escuchaba, también me ponía a pensar en el orden. Tú luego en muchos temas nos hablas de eso, ¿no? Del respeto también a las jerarquías y todo esto, y que es importante, ¿no? Yo creo que también ahí es donde quizá la línea es tan delgada o nos enfrentamos a esa situación de querer evitar todos estos pasos, pero que a final de cuentas a veces parecieran necesarios, pues digámoslo, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, de un lápiz, y sí es cierto, a veces es un lápiz, a veces es un paquete de hojas, etcétera, y es así, ¿no? O sea, como con el papelito, el vale, cámbialo, llévalo, y hablando de lo más mínimo, ¿no? ¿Qué pasa? Y también yo me ponía a pensar, yo me toca ver muchos casos de docentes que sobre todo están a nivel básico y que ustedes saben que ellos, pues en estos temas que de escalafón y que de hoy ya no quiero estar aquí, quiero pedir mi cambio para allá y que si un maestro está pues de incapacidad por X motivo o que si alguien ya se va a jubilar, o sea, todo este tipo de situaciones cómo a una institución educativa le pueden impactar de tal manera que no es tan, justamente a veces por la burocracia, porque yo no encontraría otra palabra, no es tan sencillo, o sea, decir, pues ya Sveidi se va a jubilar, va a llegar un nuevo maestro que se llama Jan y va a ocupar su lugar y así sencillo, ¿no? Y entonces ahora ya hay mil temas que porque es una, que si los sindicatos, que si el UCICAM, que si, o sea, de verdad son tantísimas situaciones que al final de cuentas justo pareciera que todo este tipo de políticas que deberían ser, sí para normar, sí para decir, llevemos un orden, pero que también se vuelven tan pesadas y tan cansadas que quienes terminan pagando los platos rotos, por así decirlo, son los alumnos. Y estoy hablando o haciendo más referencia justamente al nivel básico, insisto, ¿no? En la primaria, donde de verdad es caótico, es complejo. Yo a veces no lo logro entender. Para mí es como si uno moviera, pues quizá unas piezas, ¿no? De algún rompecabezas o algo. Y dices, bueno, ya quité esta porque no va, pero voy a poner la que va. Sin embargo, en una realidad, el docente, por supuesto los alumnos, por supuesto los directivos o administrativos, viven este proceso que se torna complejo, vuelve el proceso más tedioso, más cansado, de que pudiera ser mucho más ágil, ¿no? Porque yo digo, bueno, esas cuestiones también las deben de ir determinando, así como tú lo decías, ¿no? Desde ese poder del escritorio, desde esa forma de decir, bueno, pues ok, sí, yo estoy aquí en el escritorio, creo que los pasos deberían de ser así. Sin embargo, yo creo que también es necesario que des el salto, que digas, me paro del escritorio, me voy a ver cómo son las realidades en las instituciones educativas, en mis instituciones, lo que depende de mí, y bueno, pues que vean cómo son las realidades. Lo hemos platicado en otros conversatorios, cómo muchas veces también te enfrentas a que pues el maestro tiene su derecho a pedir un cambio, supongamos, ¿no? Pero si el maestro se va del pueblito, de la ranchería, de la comunidad, en lo que se logra el cambio, etcétera, pues ya los que pasamos a molar fueron a los niños porque ya no hay, ¿no? Como esa parte. O a cuántos no nos hemos enterado que les toca a medio ciclo, porque ya pues algunos maestros logran sus plazas, en fin, todo este tipo de situaciones que también la hacen compleja, la hacen de verdad pesada, insisto, sería un poquito ahí entre la espada y la pared, porque el docente en muchas o en la gran mayoría de esas ocasiones, él está en todo su derecho, ¿no? De tener una incapacidad, de irse de vacaciones, de poder solicitar un cambio, y es una constante en un nivel básico. No, pero es que el UCICAM dice que no sé qué. No, pero es que en lo que mi directora sí quiere. No, pero es que el otro director ya no quiso este docente. O sea, y a veces es tanta la necesidad. Yo podría platicar actualmente, por ejemplo, en el municipio de Hidalgo, donde yo resido, faltan más de 100 maestros, por ejemplo.
más de 100 maestros de nivel primaria, y dices, ¿y cómo salir a flote de esta situación? Y en la misma burocracia, por ejemplo, también les he de compartir, muchos te dicen, oye, yo no tengo una oficina para la supervisión escolar. Oye, yo tengo que pagar una renta y no hay quien nos dé para pagar esa renta. Sí, sí me explico, y cómo en esa burocracia pueden acudir al gobierno municipal y el gobierno municipal podrá decir, no es mi responsabilidad como tal, porque es una responsabilidad del Estado, y entonces también el Estado, digo, haciendo esa cadenita de burocracia, como bien lo dices tú, ya me imagino ahí andando con su papel para todos lados, ¿no? Viendo a ver quién nos hace caso, pues van y piden y gestionan todo, y a veces no siempre se resuelve, ¿no? Entonces uno quisiera poder tener una varita mágica. Yo les comparto a veces mucho a los papás, a los padres de familia, que uno quisiera poder decir, ah, sí, mire, este maestro ya no les gustó en esta comunidad, ah, pues lo vamos a cambiar a esta otra, pero no es una cuestión ni tan fácil, ni tan de tomarse a la ligera, porque a veces pues hay maestros que hacen su mejor esfuerzo y les toca estar lejos de casa, incluso vienen de otros estados, me ha tocado conocer, y les toca llegar a picar piedra, y quizá a mucha gente pues le podrá agradar, pero a mucha otra gente pues también puede decir, ay, no, no estoy de acuerdo, etcétera. Pero yo creo que también parte de esa burocracia de la que se habla, de este poder del escritorio, que me gustó el término que nos compartes, es justamente lo que nos debe también llevar a la reflexión de este tipo de situaciones, que deberían de ser, creo yo, mucho más amables, mucho más sencillas, si también, claro está, partiéramos, por supuesto, de, ¿cómo se podría decir? Pues esa base de datos, no lo sé si ese sería el término correcto, pues decir, oye, pues yo Michoacán tengo, no sé, 1 millón de maestros, y yo sé que la maestra con estos apellidos, pues está en tal centro educativo, ¿no? Y que entonces a tales años, pues esta maestra está en posibilidad de, o de pedir su permiso porque acaba de ser mamá, o de pedir sus vacaciones en el periodo, o de jubilarse, o, ¿sí me explico? O sea, como una especie de ficha técnica. Yo a veces digo, es demasiado lo que como que uno no encuentra la forma de resolverlo, porque van contigo, y cuánta gente hay que afuera está queriendo una oportunidad, ¿no? También. Entonces, es tan complejo, y cuánto no escuchamos también, aparte de otro tema, que te venden la plaza y que también ya no sabes qué tan verídico, qué tan real, qué tan seguro es eso, ¿no? Entonces, son tanto lo que converge en relación al tema, justamente, que uno puede estar hablando de lo que está así, por encimita, ¿no? Por lo que se ve a simple vista, pero que sí, la verdad, el reto al que se enfrentan es complejo en el tema de la burocracia. Y no se diga, pues yo creo que ahorita nos lo irán compartiendo, pues cuando se habla de temas de entrega de material, ¿no? También los libros de texto gratuitos, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas que en muchas ocasiones a veces ya tardan bastante en llegar a donde tenían que llegar, ¿no? Con ese destino, con esa intención, pero bueno, eso me llevaban a reflexionar, y lo quise compartir, pero adelante, Jan, te escuchamos en esta segunda ronda. Híjoles, ay, perdóname si me ven como que ando acá, que ando para allá, para acá viendo, es que precisamente estoy haciendo un ensayo para titularme, eh, y precisamente, o sea, lo estaba consultando porque, pues este ensayo, bueno, estoy haciendo 2 ensayos, uno estoy recordando un ensayo que hice para la maestría y uno para mi titulación. Y en ambos precisamente hago hincapié en un punto bien importante, que son las cuestiones éticas y morales, que la burocracia, no me dejarán mentir, muchas veces no conoce esos términos, no conoce ni de ética ni de moral. Bien lo mencionaba la maestra Sveidi, para un maestro, un docente, a veces se vende las plazas, y en lugar de que pues realmente te lo merezcas, eh, ¿qué pasó, maestro? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Te voy a corregir allí, pero sí tiene, sí, ¿cómo se llama? La burocracia sí contempla la ética y la moral. Pero ahorita tú continúa, y al Ah, ratito yo en mi sí, participación te digo por qué no. justamente, yo sé que sí se la contempla,
Pero justamente el problema pasa como en muchos temas de religión y política. El tema no es el concepto, sino la gente cómo lo utiliza, lo transgiversa a sus malas intenciones. Entonces, por eso, como que sí me aventuré, ¿no? Ahora que lo estoy pensando, sí me aventuré a decir eso. Porque el concepto en sí, pues realmente esa es su intención. La burocracia realmente tiene esa intención de ser ética, de ser moral, de ser correcta, de ser justa. Ajá. Pero, pues lamentablemente el ser humano lo transgiversa a sus intereses de por medios, entre otras cosas. Entonces, es una de las cuestiones más lamentables que yo sí me puse a pensar y dije, pues entonces, ¿para qué sigue presente? O sea, evidentemente es un gran motor económico porque se mueve mucho dinero. Tan solo vámonos al simple hecho de cómo se venden las plazas para dar clases, para ser docente. Estamos hablando de que son arriba de 50,000, 70,000 pesos, algunas. Las más baratas, 20,000, 30,000 pesos, ¿no? Y eso es algo lamentable porque justamente lo platicaba con mi maestro, le mando maestro, saludo Bernabé Ronquillo, excelente maestro, excelente docente. Él me parece que es supervisor del área donde está. Y mencionaba que es bien triste que pues hay muchos maestros que ni siquiera deberían de dar clase, que tal cual tú entras al salón y están ahí dormidos o haciéndose mensos. Y no les dan la oportunidad a maestros que en verdad queremos dar clases, que aspiramos a que un grupo realmente aprenda, que vamos a hacer nuestro trabajo. Ajá. Entonces, pues todo ese tipo de situaciones de corrupción pues son muy tristes y lamentables, ¿sí? Y también viene otro detalle que justamente estaba haciendo memoria y lo reafirmé mucho en mi ensayo. Y es que entonces la burocracia únicamente, así como están las planeaciones de los planes de estudio, pareciera que en lugar de generar ciudadanos competentes y verdaderamente preparados, pareciera que solamente está generando alumnos que únicamente quieren pasar, que únicamente buscan una calificación y que solamente hacen las cosas por hacerlas. Ni siquiera se paran a pensar, ¿realmente vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Realmente vale la pena que lo esté haciendo? Vámonos al ejemplo de las planeaciones. Les puedo garantizar que muchos docentes únicamente entregan la planeación para cumplir con el requerimiento, pero ni siquiera elaboran una planeación que les sirva como verdadera guía o que en su defecto tengan material o contenidos que realmente vayan a aportarle a los alumnos. Ajá. Y en la licenciatura me tocaron muchos maestros y no voy a decir nombres para no quemarlos, pero sí me tocó conocer y me tocaron algunos que me daban clase, que únicamente llevaban utilizando el mismo material año tras año, tras año, tras año. Y pues yo, o sea, yo sí honestamente sí les preguntaba, oiga, ¿y realmente esto pues está actualizado? ¿Qué onda? Y pues sí con un cinismo me atrevería a decir, me decían, no, pero pues es que pues esta materia es muy de flojera, a mí realmente no me gusta. Y yo decía, wow. Y realmente eran materias muy importantes, que bien que mal, a lo mejor uno podría pensar que son de relleno, pero ya cuando le ves la importancia tiempo después, dices, oye, no manches, esta materia sí es muy, muy importante, ya sea tanto para mi profesión como para mi vida personal. Y ese es otro detalle bien importante que lamentablemente la burocracia nos ha hecho creer que las cosas no sirven, ¿sí? Que muchos elementos no realmente no dan o no generan un impacto verdadero. Ajá. Vámonos al clarísimo ejemplo de la educación financiera. La misma burocracia se ha encargado de que veamos la educación financiera como algo que únicamente es molesto y que pues realmente es para causarnos esa pérdida de tiempo, cuando realmente es muy importante tener educación financiera, es muy importante estar atentos a nuestras finanzas, ya no tanto por las declaraciones de impuestos, sino que simple y sencillamente por el hecho de entender para qué son ciertos documentos, cómo es que ciertos movimientos, ciertos fenómenos geopolíticos van a afectar a nuestra economía. Ajá. No sé si me explico hacia qué punto quiero llegar, ¿sí? Si no, díganme y ahorita les ato los cabos y vamos uniendo todo. Entonces, eh, porque alguna vez no me estaba preguntando por qué se puso tan de moda el meme de la educación financiera. Porque las escuelas deberían de enseñar eso, ¿no? Deberían de enseñarnos este tipo de elementos, ¿no? Oye, pues, ¿cómo puedo mejorar mis finanzas? ¿Cómo puedo estar, pues, no viviendo excelente con los millones, pero sí viviendo dignamente? Ajá. Y todo esto al menos me hace llegar a la reflexión de que lamentablemente pues vivimos en un sistema que solito te va oprimiendo, que el mismo sistema te va conteniendo, por decirlo de alguna manera, para no explotar todas estas áreas de oportunidad de crecimiento. Sí, y precisamente hablando de burocracia,
vuelvo al ejemplo que me pasó, ya lo he comentado un par de veces, pero pues realmente es triste, ¿no? Eh, que por estos temas no se desarrolle como tal a veces el potencial de un alumno. Voy a volverles a platicar el caso de cuando pues quise hacer una obra de teatro en la universidad donde estoy ahorita justamente. 4 meses y ni siquiera habían tomado, ni siquiera habían leído mi propuesta. 4 meses y ni siquiera le habían dado lectura. Cuando realmente esa obra, honestamente no les puedo decir que fue una obra de Broadway, pero dije, bueno, yo voy a poner todo de mi parte para que esta obra salga bien perrona. Entonces, imagínense todos los beneficios que le hubiera traído a la escuela. Ajá, porque a raíz de eso muchos, pues a lo mejor no de momento, pero muchos iban a querer inspirar para decir, vamos a hacer una obra de teatro, vamos a hacer este evento, vamos a meterle galleta a esto. ¿Por qué? Porque vemos que hay apoyo. Entonces, por ese escalón de burocrático ya no se pudo llevar a cabo y el beneficio que se pudo haber obtenido se perdió totalmente. Ajá. Porque al menos, pues yo lo voy a seguir diciendo, o sea, y es triste la verdad, pero al menos yo no volvería a hacerlo. Yo no volvería a lanzar propuestas. El conversatorio académico lancé la propuesta y afortunadamente pues me hicieron caso, pero al menos de temas culturales así de ese nivel, algún taller de teatro, algún taller de música o de algo así cultural, yo no volvería a intentarlo honestamente porque sé que es muy tardado el proceso. Ajá. Entonces, así como en mi caso, les aseguro que hay miles de situaciones similares. Entonces, esta burocracia realmente ya no estamos hablando de que solo limita al docente, no solo limita la parte de la docencia, sino que también limita a los estudiantes. Los limita en muchos aspectos como estos, de que tienen muchos proyectos, incluso hasta temas de apoyo. Ajá, salidas académicas. Entonces el docente vemos que se va atado de manos porque dice, híjoles, es que yo no puedo llevarlos a, no sé, se me ocurre, si estamos hablando de alumnos de contabilidad, yo no puedo llevarlos a despachos contables. Si hablamos de alumnos de enfermería, yo no puedo llevarlos a ciertos hospitales. ¿Por qué? Porque se sale de la planeación, se sale de los permisos que me otorga la misma escuela. Y fuera de que hay un desarrollo verdaderamente íntegro del estudiante, se ve el maestro limitado a lo que la escuela le permite. Porque ni siquiera es tanto que uno les pida recursos, únicamente es dame el permiso de salir, dame el permiso de hacer esto. Ni siquiera se les pide recurso. Ajá. Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que menciona el maestro Luis, es necesaria la burocracia porque finalmente vivimos en una sociedad tan llena de big data, de metadatos, de espacios ciberfísicos, el Internet de las cosas, ajá, la sociedad del conocimiento. Vivimos en un mundo tan conectado por la información y tan dependiente de la misma que la burocracia es necesaria. Debe de haber un orden, no necesariamente un orden jerárquico, pero debe de haber un orden. Ajá. Que las cosas encuentren su lugar, que el conocimiento encuentre como esa, no categorización, sino que le diría como ese ordenamiento inherente, porque se necesita. ¿Por qué digo que no categorización? Porque evidentemente se ha demostrado con el paso de los años que a veces categorizamos las cosas en un lugar en donde no le compete, ya sea por falta de información, por falta de profundización, etcétera. Pero el conocimiento en general y como tal toda la información que se maneja hoy en día tiene un orden inherente. Aunque no lo querramos ver, aunque seamos antisistemas, ese es un orden que está ahí, implícito. Ajá. Pero no sé qué opinan, maestros, al respecto, pero para lo siguiente me gustaría hacerles una pregunta y es, en su opinión, ¿creen que la burocracia vaya a afectar negativamente a futuro la docencia o creen que la va a afectar positivamente, así como se está manejando actualmente? Gracias, Jan. Adelante, Luis. No, pregunte, tú vas primero. Híjole, buena la pregunta. A ver, trataremos de responder. Yo creo, fíjense que cuando los escuchaba, relacioné, y yo creo que ustedes también de algún modo, la burocracia la relacioné con otra palabra, que se puede llamar corrupción, ¿no? Entonces, que lo vivimos, bien lo decía Luis, en todas las instituciones, que si las placas, que si la licencia, que si el acta de nacimiento, o sea, de verdad, en todo. Y a veces, habemos ciudadanos también, que queremos actuar de buena fe con alguien que te brindó una buena atención, una buena orientación, un buen servicio,
pero que ya eso también te limita y dicen, no porque ya se puede malinterpretar, ¿no? Para quien es el servidor público o quien está en determinada institución. Yo el otro día tuve la oportunidad de ir al SAT y me llamó mucho la atención que tenían ahí un letrerito así, un cuadrito muy coqueto, como si fuera un portarretratos, y hablaba justamente y ponían, yo estoy aquí para hacer palabras más, palabras menos, yo creo que en todos lados debe de estar, pero decía, yo estoy aquí para servirte, todos los servicios son gratuitos, tengo que atenderte con amabilidad y respeto, algo así. Mi nombre es fulano de tal, ¿no? Y bueno, ellos traían obviamente su gafet, perfectamente identificados. Claro, todos somos distintos, como lo ha dicho Luis en otras ocasiones. Quizá hay maestros más bonachones, más buena onda, otros que sean más estrictos, menos de salirse de la norma, etcétera. Pero yo creo que si el tema sigue siendo como lo estamos hablando hoy, no dejará de existir este triángulo, por llamarlo de algún modo, o sea, educación, burocracia, pero también agrégale el ingrediente corrupción. O sea, y al final de cuentas, el triángulo ahora lo voy a convertir en círculo, ¿no? Se vuelve un círculo vicioso, porque es cierto. Y digo, y aquí estamos hablando de educación, pero si dijéramos burocracia, no sé, tarjetas de circulación y le metes corrupción, pues igual, ¿no? O sea, cambio de placas, cambio de esto, o sea, es de verdad yo creo que una parte fundamental y considero que ni lo digo ni para bien ni para mal, pero creo que ahí está la respuesta. Cuando uno ya trata de encontrar el cómo sí, el cómo hacerlo, cuánta gente también te dice, no, yo prefiero darle para el refresco y no me voy a ir a formar 3 horas en la verificación o digo, lo estoy hablando en otros temas, pero sin duda que la educación también es parte de esta temática. Yo no sé si recuerdan que en los últimos años, y creo, Luis, tú estarás más informado, que cuando se da el tema de la pandemia y que ya después se decía, no puedes reprobar a los alumnos. O sea, tienen que pasar de panzazo, como sea, pero no los pueden reprobar. Entonces, imagínense también, ¿no? O sea, también es una forma como de decir, pues estás corrompiendo algo, ¿no? O sea, no estamos siendo del todo realistas en que este alumno sí merecía ese 6. Digo, esto me está yendo a un extremo, ¿no? Quizá hablando de una situación imaginaria, pero que en realidad también dices, bueno, ¿hasta dónde? O que también ya hoy, hablando no con los jóvenes, no enfocándome al nivel básico, sino ya a un nivel superior, ¿hasta dónde también es una limitante o coartar su libertad de un docente que pueda decir, híjole, pues para mí tal alumno, de plano no, o sea, de plano no en esta materia o de plano no en esta carrera. Y sin embargo, que muchas veces también se vean obligados o sea, decir, pues me dijeron, ¿no? O sea, de arriba y a otro y otro, y entonces eso lo contamina, ¿no? Al final de cuentas yo creo que eso lo contamina y en consecuencia pues lo daña. Si algo está contaminado, pues lo dañamos, ¿no? Y yo creo que la educación sin duda pues no se salva en este tipo de situaciones. Eso es lo que yo podría decir. Pero vamos a la voz del experto. Adelante, te escuchamos, Luis. Definitivamente tienes toda la razón del mundo. Me ganaste el término, por eso yo dije primero tú y ya después yo. Efectivamente. Efectivamente hay que distinguir el término burocracia de lo que es corrupción. Mira, primero que nada yo creo que hay que regresar al término de burocracia, como que todos tenemos la idea de que es algo malo y la verdad es que no es malo. Burocracia, diría yo, esa sería una definición que yo podría hacer, digamos, personal, es la definición técnica de un sistema desde el punto de vista mental o desde el punto de vista ideológico. Porque porque nos hablan de elementos como reglas, como procedimientos, como jerarquías, como orden. Ustedes mencionaron el orden. Todos estos elementos integran lo que es la burocracia. Jerarquía,
orden, regla, ¿cómo se llama? Sí, ¿qué otra cosa dije? Bueno, todos estos componentes. Bueno, cuando hablamos de sistemas, podemos ponerles título: el sistema educativo, el sistema bancario, el sistema gubernamental, el sistema deportivo, cualquiera que tú digas. Entonces, Max Weber crea o le pone título a los sistemas como burocracia, los designa con un nombre, o sea, para hablar de eso que compone a ese sistema. Si hablamos de un sistema educativo, estamos hablando de educación, estamos hablando de clases, estamos hablando de maestros, estamos hablando de docencia, etcétera. Eso son los elementos de un sistema educativo. Si estamos hablando de un sistema, de un restaurante, pues estamos hablando de comanda, estamos hablando de platillos, estamos hablando de menú, estamos hablando de filosofía, atención al cliente, etcétera. O sea, estamos hablando, en eso consiste el sistema, ese sistema como tal. Pero Max Weber también, en su filosofía, en la creación de este término, también contempla lo que él llama lo que entorpece al sistema. Hay factores que entorpecen al sistema. Él lo mencionaba así porque ellos decían, Max Weber y otros, porque no nada más es él, ellos decían que los sistemas, la burocracia es para que el sistema trabaje bien y bonito, así en términos coloquiales. La burocracia es para que el sistema trabaje bien y bonito, pero como no todos los sistemas pueden trabajar bien y bonito, hay factores que los entretienen. Ustedes lo han dicho. ¿Cómo se llama? Los tiempos que se lleva uno para conseguir algo, el ir para un lado e ir para otro también, la mala intención de alguno y otro, etcétera. Eso es lo que entorpece a un sistema. Y entonces un sistema entorpecido es un sistema propio para el ámbito de la corrupción, exactamente. Entonces, cuando hablemos, creo yo, es mi punto de vista, cuando hablemos de un sistema, entonces podemos estar hablando de una burocracia, pero de una burocracia correcta, ordenada, como dijo Max Weber, que ese era el espíritu de ellos cuando lo crearon, cuando establecieron este término. Pero ¿qué pasa al día de hoy? Exactamente, tenemos burocracia corrupta, tenemos sistemas corrompidos, tenemos sistemas que están deteriorados porque no hay valores, porque no hay reglas, no hay orden. Entonces, yo coincido contigo, tienes mucha razón en que la corrupción es la que ha corrompido a la burocracia. Entonces, yo no podría decir, bueno, después de haber estudiado mucho el tema, yo no podría decir que la burocracia es mala. No es mala, es buena. O sea, es el sistema. Burocracia es la descripción del sistema. ¿Qué elementos que integran? Pues hay que saber cuáles son. Pero ¿cómo se descompone? Entonces eso ya es lo que ese es el motivo del análisis que hay que hacer o de la crítica que podemos hacer. Es decir, los sistemas se corrompen fácilmente porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo como que decía Max Weber, ¿no? La jerarquía implica que haya un poder más alto que el que está en el escritorio de abajo. Entonces, se considera que la jerarquía es una línea vertical, es decir, con varios niveles, porque hay varios escritorios ordenados dependiendo de la importancia y pues ahora sí que del poder que tiene, del tamaño del poder que tiene. Exactamente, o sea, el escritorio más alto es el del jefe. El gran jefe siempre mantiene el poder máximo, que le va derivando a los demás un poquito, algo de poder a los demás escritorios. Eso se llama responsabilidad en la administración.
se llama autoridad. Autoridad y responsabilidad, porque autoridad, yo te asigno una tarea que en la responsabilidad tú la tienes que responder. Entonces, esa línea vertical se llama línea de autoridad. ¿Qué pasa? Dice Max Weber, porque sí lo contempla desde el origen. ¿Qué pasa cuando no me entendiste correctamente lo que te estoy asignando? Pues pasa que lo vas a interpretar como tú sabes o como tú crees que se debe de hacer. Y si eres una mala persona, si no tienes valores, si no no eres una persona honesta, pues seguramente vas a ponerle algo de tu cosecha. Y entonces ahí empezó a descomponerse la línea vertical que se supone que debe de ser igual para toda la línea. Seguramente el siguiente nivel va a recibir una instrucción muy rara, la que sigue va a tener otra cosa muy rara, y así sucesivamente vamos corrompiendo el sistema, que originalmente el sistema no está diseñado para ser corrupto, en teoría, no está diseñado para ser malo, más bien, no está diseñado para ser malo, es lo correcto, ¿sí? Se va descomponiendo según los que vamos interviniendo en el sistema. Entonces estoy de acuerdo con Ian cuando menciona que los que somos nosotros los que corrompemos el sistema. Sí, definitivamente. En la escuela corrompemos, el director corrompe, en la escuela el maestro corrompe, en la escuela también la administración corrompe, los mismos alumnos corrompen. Entonces, aquí yo les devuelvo la pregunta. ¿Cómo le hacemos para descorromperlo? Porque tenemos que descorromperlo, tenemos que hacerlo eficiente como se supone que se creó. Para eso es una escuela, para promover el bien, no para promover la corrupción. Entonces, a ver, Ian, ahí te va la pelota. Adelante. Híjole, ¿Te es una parece? pregunta bastante complicada porque me podría aventurar a hablar sobre temas un poquito más clínicos, ¿no? Desde una perspectiva psicológica y demás, incluso hasta filosófica, ¿no? De decir, es que la persona que es mala va a ser mala siempre, bla, 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 bla. Pero honestamente, al menos yo podría sugerir, desde luego, tratar de hacer como de utilizar filtros para limpiar a nuestros docentes. ¿Por qué? Porque los mismos docentes son los que están fomentando esa corrupción en los jóvenes, en los niños incluso. Ajá. Eh, y realmente es triste verlo que desde esa base educativa, pues ya se está promoviendo esta corrupción. Entonces, esos son alumnos, estudiantes que van creciendo y se van adaptando al sistema a fin de cuentas, van entendiendo que la corrupción es la clave de, ya lo mencionaban ahorita, ¿no? Incluso hasta lo vemos con la familia. ¿Qué educación le da el papá a sus hijos al decirle, pues es que sí son los oficiales, tienes que darles palchesco para que te suelten? Ajá. En muchas ocasiones no queda de otra. Y es ahí donde viene otro tema bien importante, que es el conformismo. Ajá. Yo hace un tiempo, y creo que lo he mencionado pocas veces, pero yo hacía una tesis, ¿no? En donde hacía mención de que decía, a ver, ¿qué tan necesario o qué tan cierto es el hecho de que uno está así porque quiere? Y me puse a pensar y a cranearle. Y llegué a una conclusión bastante interesante en donde yo justamente mencionaba eso, ¿no? De que si tu contexto no te da de otra, si tus posibilidades son, digamos, están cerradas a ese contexto, entonces sí, tienes que hacerlo, tienes que caer en la corrupción, tienes que caer en los vicios, porque finalmente tu contexto, tus elementos exteriores no te permiten avanzar más. Pero si estás en todo lo contrario, si tienes una posición hasta cierto punto privilegiada y tienes libertad de elección, entonces ya depende de ti. Y depende mucho de la educación que se reciba, depende mucho de, eh, pues, la cultura con la que va creciendo, porque no me dejarán mentir, maestros. Ustedes, pues, yo los llevo tiempo conociéndolos y yo sé que son personas de bien, sé que son personas honradas, sé que son maestros que hacen bien su trabajo, que hacen bien las cosas, que no se meten con nadie, que únicamente buscan eso, el bien común. Ajá. Pero así como están ustedes, yo les aseguro que está su contraparte, que hay personas que todo lo contrario. Entonces, la pregunta que hace maestro es interesante, ¿cómo podríamos acabar con la corrupción? Realmente es una línea muy larga, pero pues realmente sí, la apuesta más cercana es la educación.
Ajá. Ahora sí que a lo que yo le apostaría mucho, 100% es a la educación, porque verdaderamente podemos decir que no importa qué tan educada esté la gente y demás, pero hay que ponernos realmente a valorizar. Sí, yo les aseguro que si hacemos una estadística, quiero irme positivo y pensar que por cada persona corrupta va a haber cuatro o tres, por lo menos, que no lo van a hacer. Entonces, para mí sería muy importante rescatar esa parte. Es como en un salón de clases, dices, bueno, de 10 alumnos nada más me pelan 3. Dices, a lo mejor es la mayoría la que no va a estar educada, pero esos 3 pueden marcar la gran diferencia. Entonces, yo quiero irme positivo y aventurarme a decir que, pues sí, la educación va a ser el motor principal para eliminar la corrupción. No les digo temas de maldad y de vicios, no, la corrupción. Ajá. Entonces es lo que yo diría. Realmente bombardear con educación, si es necesario modificar los planes de estudio, modificar la manera en la que se da la cátedra, ¿sí? Para ir eliminando todos estos vicios, todos estos males que azotan a nuestra sociedad. Porque, insisto, a lo mejor va a haber gente que va a decir, no, pero es que tú qué vas a saber, tú estás muy joven y no sé qué. Sí, pero yo estoy tratando de ver el lado positivo a esto y aventurarme a decir que cómo podemos acabar con la corrupción o cómo podríamos dar una solución para que la burocracia realmente cumpla su verdadera función desde la educación, tanto en casa como en la escuela. ¿Sí? Se mencionaba en el enfoque por competencias con Pablo Freire. Realmente la educación no solamente se da en las escuelas, también se da en casa, se da con los amigos, en las calles, ¿sí? Entonces es vez de preguntarnos, si son padres de familia, es de preguntarse, ¿realmente estoy enseñando a mi hijo verdaderos valores y principios? ¿Le estoy enseñando a sobrevivir o le estoy enseñando lo que yo creo correcto, lo que yo creo mejor? Ajá. ¿Por qué los invito a hacerse esa pregunta? Porque muchas veces uno como padre de familia, ay, no, como si yo tuviera hijos, pero yo lo veo mucho, ¿no? A veces uno puede pensar y decir que está enseñando lo que mejor le corresponde, a pesar de que muchas veces sabemos en el interior, y de aquí sí me incluyo porque sí me ha tocado no enseñar ciertas cosas que digo, híjoles, como que yo sé que esto está mal, pero sé que tengo que transmitirlo, sé que tengo que enseñarlo, porque es parte de la vida cotidiana. A lo mejor suena un poquito contradictorio, pero sigan el viaje en mi conclusión. Hay una enorme diferencia entre aprender a vivir en la sociedad en la que vivimos y entre transmitir valores equivocados o valores que están muy retorcidos. ¿A qué quiero llegar con esto? A que es muy diferente que tú le enseñes a tu hijo, hija, estudiante o lo que sea. Es muy diferente enseñarle que la policía es mala y que realmente fuera de protegernos nos perjudican. Es muy diferente enseñarle eso a enseñarle que la justicia no sirve para nada y que no hay justicia en el mundo. Porque claro que hay justicia. No, tal vez no para todos, pero hay justicia. Si nos vamos a un punto más religioso, pues hay justicia divina. Ajá. Si ven al punto al que quiero llegar, o sea, el hecho de que tú tengas una concepción de ciertos fenómenos no significa que es la verdad absoluta y no siempre significa que está adecuado, ya lo mencionamos ahorita. Burocracia se puede entender como algo negativo, como algo que no debería de existir, pero si nos vamos al concepto puro, vemos que es totalmente algo distinto. ¿Sí me explico? Esa es la conclusión a la que quiero llegar, al hecho de que cómo podríamos darle solución a esto, entendiendo las cosas por su naturaleza, por lo que son, y no por lo que el ser humano quiere dar a entender. Ajá. Vámonos a un último ejemplo, el sistema de salud público. Un sistema de salud público debe de cumplir con una función que es darle atención médica a todos por igual. Ajá. Ya que las personas, los gobernantes o los encargados digan, ¿sabes qué? Pues de aquí voy a sacar mi negocio, de aquí voy a sacar para mi retiro. Ya que lo conviertan en eso ya es otro tema. Pero el sistema de salud pública, llámese IMSS, llámese ISEMIN, tiene una función. Su esencia es eso, su naturaleza es eso, proporcionar atención médica. Ajá. Entonces estaría muy erróneo querer de enseñarle a los estudiantes, no, pues es que el IMSS y demás no sirve. No, sí tiene una función y realmente sí ha ayudado a gente, pero que por X o Y razón no se dé adecuadamente es otro tema. Entonces, esa sería como la posible solución que yo le podría dar
Pero maestra Sveid, ¿usted qué opina? Gracias, gracias. Pues miren, ya primero estamos a 5 minutitos de terminar. Sin duda que muy interesante lo que nos han compartido. La verdad es que, híjole, yo no sé qué augurar al futuro, al futuro de esta relación. Ojalá que uno pudiera decir, cambiamos, ¿no? De cierto concepto y ponemos otro y ya todo va a marchar bien. Sin embargo, yo creo que también, como ustedes bien lo dicen, si bien es cierto, no lo podemos pensar todo en negativo, ¿no? Porque también debe de haber muchas cosas que sean a favor, que sean positivas, que sin duda el orden también, como bien lo recalcas, Luis, y que no lo debemos de perder de vista, es importante, es fundamental para que esta relación, yo lo veo así, relación burocracia, docencia o burocracia educación, o, insisto, burocracia en lo que tuviera que ser relacionado a nuestro diario vivir de nuestro país, no la podemos dejar de lado. Sin embargo, yo creo que sí, en manos de quienes está crear estos procesos, que yo creo que Luis ahí yo no le puedo ganar, ¿no? Como puede ser ahí un proceso, cómo debe ser justamente, de dónde parte o estos flujos, ¿no? ¿Cómo se les llama también de repente, ¿no? Si la respuesta es negativa, ya te manda para el lado y si no, sigue como todo el proceso, ¿no? Entonces, que justamente estos procesos sean más amables, quizá un poco más la creación de, no sé si se debe decir así, políticas públicas que de algún modo también sean más humanas también y más sencillas. Es como en algunas ocasiones que llega una persona y te dice, oye, necesitamos que aquí ponga que un correo electrónico, que no sé qué, que no sé cuál. Y a veces hay señores que dicen, ¿y eso como que con qué se come, no? Ya personas, por ejemplo, de la tercera edad, eso que ellos en su vida han tenido y no lo van a tener un correo electrónico, por ejemplo. Mucho menos ahora lo que la gran mayoría dice, que mándame el PDF, que mándame el WhatsApp, que ellos de verdad muchas veces te enfrentas a ese tipo de situaciones y uno también entiende que a veces pues es necesario, ¿no? Porque te dicen, ahí es donde le va a llegar un folio, que mire que si su celular, que el número. Y entonces es como también entender este tejido social y saber si nos debemos o no ir adecuando también justamente estas necesidades, porque si por esa inmediatez, esa rapidez es necesario que tú proporciones un número celular, un correo electrónico, etcétera, pues a veces tiene que ser necesario, pero tenemos que hacer como más humano, como más sencillo, quizá quienes tengan en sus manos esta posibilidad de creación de estos procesos, pues que sí también se pensara con una visión no tan como de coartar, ¿no? A final de cuentas, yo creo que la docencia, esta relación docencia-burocracia siempre va a estar de la mano. Eso es lo que yo podría compartir, esa sería mi idea final, pero me gustaría escuchar también a Luis en algo breve, en una idea pequeñita que nos pueda compartir antes de cerrar el programa. Te escuchamos, Luis. Gracias, gracias, Asbedi. Muy de acuerdo con los dos. Me gustaría cerrar prácticamente con una cita de el maestro Kaoru Ishikawa, que es uno de los grandes gurúes de la calidad, y él decía, la calidad comienza con educación y termina con educación. Estoy de acuerdo con Ian, precisamente con la forma en que nosotros podemos corregir pues esto que estamos hablando, los sistemas, precisamente, la corrupción de los sistemas, es con educación. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Tenemos que revisar dónde se está corrompiendo el proceso, dónde se está corrompiendo el sistema. Y esa es la única forma en que podemos salir. Pero no lo podemos hacer si tenemos gente que no está educada en esto. Entonces, por eso me sumo a lo que dice Ian. O sea, necesitamos, esto se va a solucionar con educación, pero la educación pues lleva su tiempo, lleva su proceso, lleva su mecánica y bueno, pues poco a poquito tenemos que ir solucionando esos problemas de los sistemas, ¿sí? De todos los sistemas, porque todos nuestros sistemas están
pues dañados por este flagelo de la corrupción. Así es, pues muy interesante, la verdad que siempre es un honor poder compartir, escucharles, aprender de ustedes. Y bueno, pues el tiempo se nos ha terminado por esta ocasión, pero estén pendientes porque el próximo tema también estará muy interesante. Recordarles que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30. Hasta la próxima y que tengan una excelente noche. Gracias.